Amartya Sen es uno de los economistas más celebrados de nuestra época. A lo largo de su vasta carrera académica, ha sido reconocido por su trabajo en muchos campos del conocimiento: desarrollo, pobreza, desigualdad, inequidad, bienestar y justicia son algunos de los nombres que configuran la investigación y el pensamiento de Sen. Sus grandes aportes a la teoría de la elección social y a la economía del desarrollo le han valido importantes condecoraciones a lo largo de los años. Y entre tales condecoraciones encontramos la razón que nos reúne el día de hoy. En 1998, Amartya Sen ganó el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones al análisis del bienestar económico. Hoy en Investiga con Isa, en el último y tercer capítulo de la primera temporada, Los genios detrás del Nobel, presentamos Amartya Sen, un genio del desarrollo. Me defino como un asiático, ciudadano indio, bengalí de Bangladesh, ciudadano británico, hombre feminista. Tengo, pues, numerosas identidades, siempre en conflicto, pero a veces, según el contexto, una resulta más pertinente. Amartya Sen nació en la India británica el 3 de noviembre de 1933. Su familia es de Dhaka, que hoy en día pertenece al territorio de Bangladesh. Sen nació en el campus de la Universidad de Visva-Bharati en Santiniketan. Hay algo mágico con respecto al lugar que le vio nacer. Visva-Bharati fue creada por Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura de 1913. Los lazos de Sen con esta universidad no solo se limitaban a su nacimiento, pues su abuelo Kashiti Mohan Sen enseñaba sánscrito y cultura india medieval y antigua, y su madre, Amita Sen, fue estudiante de dicha institución. Los padres de Sen fueron Amita Sen y Ashutosh Sen. Su padre era profesor en la Universidad de Dhaka. Por tal razón, Sen vivió gran parte de su infancia en esta ciudad situada a orillas del río Ganga en Bengala. Sen estudió sus primeros años de escuela en el St. Gregory's School, una escuela católica fundada por un sacerdote benedictino en 1882. Después entra en el colegio de Visva-Bharati. En esta institución, Sen afianzó su idea de dedicarse a la economía. Antes de tomar tal decisión, él estaba interesado por el sánscrito, la física y las matemáticas. Según él, fue en Visva-Bharati donde se afianzaron sus principales actitudes educativas. En sus palabras: Visva-Bharati es una escuela con muchas características progresivas. Su énfasis consistía en fomentar la curiosidad en lugar de la excelencia competitiva, lo que desalentó gravemente cualquier tipo de interés en el rendimiento de los exámenes y las calificaciones. Debo confesar que, como era un estudiante razonablemente bueno, debía hacer todo lo posible para luchar contra el estigma de ser solo bueno para sacar notas. Nació en una India marcada por conflictos entre las diferentes comunidades que hacían parte de su territorio. Durante este álgido periodo separatista, se formaron espacios predominantemente hindúes, musulmanes o sijistas. Era especialmente delicado si alguien reconocido como musulmán se adentraba en los dominios de las comunidades hindúes, o si por el contrario, alguien sijista se arriesgaba a caminar por tierras musulmanas. Tal situación la presenció un jovencísimo Sen y lo marcaría para el resto de su vida. Una tarde en Dhaka, un hombre entró por la puerta gritando lastimeramente y sangrando de manera profusa. La persona herida, que había sido apuñalada en la espalda, era un jornalero musulmán llamado Kader Mia. Había venido a trabajar a una casa vecina por una pequeña recompensa, y unos matones comunitarios lo apuñalaron en la calle en nuestra zona mayoritariamente hindú. Cuando mi padre lo llevaba al hospital, Kader Mia continuó diciendo que su esposa le había dicho que no fuera a un área hostil durante los disturbios comunales, pero tuvo que salir en busca de trabajo y dinero porque su familia no tenía nada para comer.
La pena de esa falta de libertad económica resultó ser la muerte, que se produjo más tarde en el hospital. La experiencia fue devastadora para mí y de repente me hizo consciente de los peligros de las identidades estrechamente definidas y también de la división que puede estar enterrada en la política comunitaria. También me alertó sobre el hecho notable de que la falta de libertad económica en forma de pobreza extrema puede convertir a una persona en una presa indefensa en la violación de otros tipos de libertades. Kader Mia no tenía por qué haber venido a una zona hostil en busca de ingresos en esos tiempos difíciles si su familia hubiera podido arreglárselas sin tales ingresos. A los 18 años, en 1951, Sen dejó atrás a Dhaka y se trasladó a Calcuta para cursar sus estudios de economía en el Presidency College. El Presidency College es una prestigiosa universidad india fundada en 1817 por caballeros hindúes e ingleses. Se constituye como la primera universidad que trajo al continente asiático una educación superior, de carácter moderno y occidental. Entre sus egresados se encuentran importantes científicos indios, presidentes, primeros ministros y, por supuesto, prolíficos economistas, como Sen. Él cuenta que en Presidencia su horizonte intelectual se amplió radicalmente. Allí tuvo excelentes profesores y maravillosos compañeros universitarios con los que mantenía vivas charlas sobre sus temas de interés, como la economía del bienestar, la desigualdad económica, la pobreza y la política. En Presidencia, Sen se sorprendió al descubrir que no conocía a nadie de su círculo de amigos, familiares o conocidos que hubiese perecido ante la crueldad de la gran hambruna de Bengala acontecida en 1943. Según él, este evento tenía un carácter predominantemente social, es decir, solo aquellos que pertenecían a la clase social y económica más baja de la India habían dimitido ante la inanición, nada más que 1.5 millones de personas. Tales vivencias y apreciaciones funcionaron como semilla para el florecimiento de las ideas de Sen sobre el desarrollo como libertad. En sus palabras, mi interés y participación en los campos de investigación por los cuales me fue dado el Nobel se habían desarrollado mucho antes de que pudiera desarrollar un trabajo formal en tales áreas. Tras graduarse de Presidency a los 20 años de edad, Sen entró a estudiar economía en el Trinity College, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. En esta universidad, Sen se veía un poco desmotivado, pues no pudo encontrar a nadie en particular que estuviera inmerso en la teoría de la elección social, lo que a él le gustaba. Aquí los debates más importantes se daban entre neoclásicos y keynesianos. En pocas palabras, los keynesianos son los seguidores de Keynes, quien defendía la intervención del Estado en la economía, mientras que los neoclásicos defendían el libre mercado, o sea, abogaban por la no intromisión del Estado en la economía. En Cambridge, Sen, además de obtener su doctorado, se dedicó al estudio de la filosofía. Según las malas lenguas, en Cambridge, Sen perteneció a los Apóstoles, una sociedad semisecreta de la élite intelectual fundada en 1820. Tomaba su nombre de la creencia en que hacían parte de ella los 12 mejores estudiantes de Cambridge. En esencia, se dice que es un grupo de debate con tintes masones. Una aproximación de lo que sucede en sus reuniones la podemos ver en las reuniones de la Sociedad de los Poetas Muertos. O quién sabe, si más que parecerse a eso se parece a Eyes Wide Shut. Pero como dije al principio, son solo especulaciones. Mi fuente, las malas lenguas del internet. Sen ya estaba listo para graduarse de doctorado, pero tuvo que esperar debido a una reglamentación que había en aquella época. Para ser merecedor de tal título universitario debía cumplir con 3 años como investigador. Mientras el tiempo se cumplía, Sen pidió permiso en Cambridge y regresó a la India como embajador de la universidad. Aquí, los fundadores de una nueva universidad, la de Jadavpur, le pidieron crear un departamento de economía. Sen tenía solo 23 años de edad, pero después de lograr con éxito la tarea asignada, Sen regresó a Cambridge. Sen se doctoró de Cambridge en 1959 a los 26 años. En esta nueva etapa de su vida, Sen viajó a los Estados Unidos y conoció el MIT de Massachusetts y la Universidad de Stanford. En estas instituciones mantuvo interesantes conversaciones con importantes académicos como Paul Samuelson, Nobel de 1970,
Robert Solow, Nobel de 1987, y Franco Modigliani, Nobel del 1985. Según Sen, fue un gran alivio alejarse de los debates bastante estériles que libraban los ejércitos contendientes en Cambridge. En 1963, Sen decidió abandonar del todo a Cambridge y se embarcó en una nueva aventura como profesor en la Universidad de Delhi. Durante esta época, Sen trabajó arduamente en el campo de la elección social y en 1970 publicó su libro, Collective Choice and Social Welfare, en español, Elección Colectiva y Bienestar Social. Para darle el toque final a este libro, Sen se ayudó mucho de un curso que dio en Harvard junto a Kenneth Arrow, Nobel de 1972, y John Rawls, importante filósofo estadounidense. El curso era sobre justicia social. Sen dejó la Universidad de Delhi en 1971, pues su esposa de ese entonces, Navanita Dev, importante escritora india, tenía problemas de salud. Fue así como decidieron mudarse a Londres. Al principio Londres fue duro para Sen. Apenas llegó a la capital inglesa, tuvo una recaída que al parecer involucraba el cáncer de boca que había padecido en su juventud. Se sometió a una larga operación y cuando despertó, tenía la incertidumbre de si le habían encontrado el cáncer nuevamente o si solo había sido un procedimiento quirúrgico para arreglar su paladar duro, presa de la necrosis, secuelas de su padecimiento del cáncer pasado. Era muy temprano y Sen se encontró solo con la enfermera de turno, quien tenía prohibido comentarle si el cáncer había regresado o no. Sen insistió un poco y la enfermera encontró un modo de decirle sin decirle los hallazgos del doctor. «Te estaban alabando mucho», dijo ella. En palabras de Sen, en años posteriores, cuando intentara trabajar para juzgar la bondad de una sociedad por la calidad de la salud de su gente, la alabanza de esta enfermera a mi persona por estar libre de cáncer me serviría como un buen punto de referencia. A pesar de que su matrimonio con Savaneta terminó después de llegar a Londres, Sen se quedó en la capital inglesa. Después de unos años, llegó a su vida quien se convertiría en su segunda esposa, Eva Colorni, abogada, filósofa y economista italiana, con quien tuvo 2 hijos. Sen discutió gran parte de su trabajo con ella, pues ambos eran excelentes académicos. Ella fue una de sus influencias para dar el paso de la teoría a la aplicación de los conocimientos. Aquí encontramos problemas prácticos como la medición de la desigualdad económica y la pobreza, el análisis del desempleo y la investigación de los principios e implicaciones de la libertad y los derechos, entre muchos otros. En 1985, tristemente, Eva Colorni falleció de cáncer en el estómago. Por ello, Sen decidió trasladarse a los Estados Unidos, pues no quería que sus hijos estuvieran en un lugar que les recordara constantemente a su madre. Fue así como Sen aceptó un trabajo en la Universidad de Harvard, donde se mantuvo activo trabajando en la economía del bienestar y la filosofía política, y también incursionó en campos nuevos, como la caracterización de la racionalidad, las demandas de objetividad y la relación entre hechos y valores. A lo largo de los 80s y 90s, Sen ocupó gran variedad de cargos relacionados con la academia y trabajó con organismos internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En 1984 fue presidente de la Econometric Society. De 1986 a 1989 fue presidente de la International Economic Association. En 1989 fue presidente de la Indian Economic Association. En 1994 fue presidente de la American Economic Association y en 1998 llegó el Nobel a sus manos. A partir del premio, Sen continuó investigando e impartiendo clases como profesor, para este tiempo de regreso en su alma mater en Cambridge, pues en el campus también trabajaba su esposa Emma Georgina Rothschild, sí, de la célebre familia de banqueros ingleses. Sen se ha configurado como un economista excepcional, tanto por su exitosa carrera profesional como por los temas que ha ponderado y trabajado a lo largo de su vida: pobreza, desarrollo,
justicia, desigualdad e inequidad son aspectos a los cuales él ha dirigido la atención mundial, cuando tradicionalmente la discusión económica seria se basaba en otras cuestiones. En gran medida le debemos a Zen el IDH, o Índice de Desarrollo Humano, que mide el nivel de desarrollo de cada país atendiendo a variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. Zen es el propulsor del concepto de desarrollo como libertad, en el que la pobreza y la falta de oportunidades económicas son vistas como obstáculos en el ejercicio de las libertades fundamentales. Zen ha consagrado su vida a la continua búsqueda de un mundo mejor para todos. Ha publicado muchísimos libros y artículos, entre los que se destacan Libertad Rollo, Pobreza y Hambruna, un ensayo sobre el derecho y la privación, Bienestar, Medidas y Opción, Economía y Derecho de Alimentación, y finalmente, sobre ética y economía. Quiero terminar este video con la siguiente cita de Adam Smith, uno de los mayores exponentes de la economía clásica. No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Y vaya que Zen ha trabajado para que sea así, para que seamos una sociedad floreciente y feliz. Les ha hablado Isa y hasta la próxima.